9 de la mañana, 22 minutos. Recibimos ahora al presidente de INAU, Pablo Abdala, para conocer cómo está siguiendo esta institución el creciente número de denuncias por violencia hacia niños, niñas y adolescentes, pero también cómo se está trabajando en casos de abuso y de trata y cómo se está trabajando también con las víctimas de la Operación Océano. Con todo esto lo recibimos. Buen día, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá como siempre. Hace muy poquito anunciaron desde INAU la mejora de los servicios de atención en el norte del país debido al aumento de casos. Aumento de casos de violencia, de denuncias mejor dicho. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué aumento? Bueno, realmente estamos en un proceso que yo catalogaría como preocupante, por no decir alarmante. Se supone que no tenemos que andar por qué generando alarma, pero me parece que sí hay que sensibilizar a la población y tenemos que asumir todos la realidad de un fenómeno que enfrentamos. La violencia contra niños y adolescentes, que es la que nosotros medimos y seguimos y tenemos la obligación de combatir, las estadísticas indican elocuentemente un agravamiento del problema. En esta materia lo que existe es un sistema que ustedes conocen o hemos hablado de él, que es el SIPIAP, el Sistema Integrado de Protección a los Niños Víctimas de la Violencia, que preside INAU y que integran en el marco de la interinstitucionalidad los distintos organismos del Estado vinculados con el tema, ¿no? Salud Pública, ACE, el MIDES, la ANEP, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación. Los casos atendidos por el SIPIAP en los primeros 9 meses de este año 2020 ya superan largamente los casos atendidos en el mismo periodo del año anterior. Y vamos camino a superar la cantidad de asuntos atendidos el año pasado. El año pasado se atendieron 4.774 casos, esa es la cifra, en todo el año 2019, y ahora ya estamos en casi 4.100 cuando nos queda el último trimestre. Evidentemente hay un agravamiento de la situación. Las denuncias ingresadas por línea azul, que es otra forma de medir, otro indicador, no el único, porque las denuncias en casos de violencia no entran solo a través de la línea azul, pero sí buena parte de ellas. Lo mismo, ya estamos casi en 3.000 denuncias, más de 7.000 llamados a línea azul, pero denuncias efectivamente, digamos, convertidas en un caso, ¿no? Denuncias con asidero, con elementos que permiten actuar e intervenir. Estamos llegando a las 3.000 en estos primeros 9 meses y más o menos 3.000, 3.200 fueron en todo el año 2019. ¿Están comprendidas dentro de estas 4.000 y algo que usted dice? Estas 3.000... ¿Están comprendidas de estas 4.000 que usted dice? Claro. No es que se sumen. Exacto. No tiene por qué haber tampoco una relación directa porque, como yo decía recién, muchas veces los casos al SIPIAP no llegan solo a través de línea azul, sino que a veces llegan... sí, por el operador de la policlínica, del barrio... O la escuela, o el sí, sistema de enseñanza, ¿verdad? O el centro educativo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los casos que tienen asidero, o sea, las situaciones más frecuentes? Bueno, el componente asociado al abuso sexual es muy importante. Los malos tratos en general, por supuesto, son un porcentaje muy significativo también. Hay concausas muchas veces, ¿no? No necesariamente hay una sola causa. Pero hay un aspecto que preocupa y preocupa mucho, sobre todo en el caso de la violencia contra los niños, que es la invisibilización de la violencia cuando acontece sobre todo a más temprana edad, ¿verdad? Los niños que en primera infancia, o sea, la presunción de que estas cifras son solo el registro y que por lo tanto implican un subregistro con relación a un fenómeno que es mucho más grave, es más que una presunción. Claro. Porque precisamente, es decir, la violencia que se ejerce contra los niños de 0 a 3 difícilmente llega a conocimiento del sistema o del Estado, ¿verdad? O de la sociedad. Porque incluso hasta los niños llegan a crecer en términos de naturalizar esa violencia. Como la sufren y la experimentan desde el inicio, ya prácticamente la incorporan como algo natural. Es trágico, es dramático lo que estoy diciendo. Pero todos los técnicos que trabajan en el SIPIAP a nosotros nos dicen precisamente eso, ¿verdad? Esto está estudiado, está claramente estimado. Pablo, perdón, Lore, una lectura de todo esto que está pasando, este diagnóstico que usted está haciendo. ¿Puede tener algún correlato con la situación de confinamiento, de emergencia sanitaria, de pandemia, de gente que se quedó sin trabajo, de situaciones dramáticas que se han vivido en muchos hogares? ¿Puede tener una explicación o al menos parte de una explicación en eso? Puede tenerlo. No está demostrado científicamente, pero los técnicos que trabajan en el SIPIAP, que son los de INAU y los de los demás organismos, porque aquí había una experiencia bien interesante, ¿no? De combinación de esfuerzos entre las distintas reparticiones, entre los distintos organismos, en el trabajo con la sociedad civil. Nos dicen que seguramente, sobre todo en la primera fase de la pandemia, cuando nosotros no tuvimos cuarentena obligatoria, pero sí tuvimos
un encierro necesario o casi forzoso, quiero decir, Sí, porque el y país los se niños detuvo. están más horas en la casa todavía. Entonces ahí agresor y agredido conviven permanentemente en situaciones de tensión familiar que aumentan y que obviamente se traducen en más violencia. Pero tampoco tenemos que utilizar ese argumento para enjuagar las conciencias o para conformarnos con que, bueno, esto nos pasa porque hubo pandemia. Si uno analiza la evolución, la secuencia histórica, hasta el 13 de marzo y los años anteriores, advertirá que venimos en un proceso de crecimiento y agravamiento de la violencia muy grande, que tiene que ver con muchísimas Pero viene cosas, creciendo ese registro porque viene creciendo la violencia o porque se está registrando y detectando mejor en estos últimos años. Yo creo que por las dos cosas, Danilo. Y nos pasa lo mismo con el tema de la explotación sexual. O sea, nos alarmamos mucho y nos impacta todo lo que vemos todos los días en los medios, lo que transmiten ustedes, que, bueno, transmiten los casos de la realidad que se van conociendo. Creo que hay un muy buen trabajo, y eso es un mérito, porque todo tiene que ver con todo, del cambio de modelo procesal penal. Como las víctimas han adquirido en el nuevo proceso penal una centralidad que antes no tenían y un protagonismo que antes no tenían, eso hace que ahora veamos todos estos temas desde el lado de las víctimas y por lo tanto los casos se conocen más y tenemos más acceso a ellos. Entonces hay una visibilización mayor, pero yo creo que igual también hay un agravamiento. Creo que la sociedad está más violenta y las dos cosas se combinan y sea lo uno o lo otro, el fenómeno es el mismo. Es decir, porque los casos son los mismos y además ya sabemos que esos casos, en todo caso, son los denunciados, pero no son la cifra real, que seguramente es mucho mayor. ¿Qué pasa en las zonas de frontera, en el norte, en Artigas concretamente, que usted estuvo allí en los últimos días, y qué va a cambiar en la atención? Nosotros estuvimos el viernes en Artigas, firmamos un convenio allí con la directora de coordinación del Ministerio de Salud Pública para dar un paso más en el marco del CIPIAP. Acá hay distintas fases, ¿no? Creo que la sociedad fracasa rotundamente, ya no es un tema de INAU, del Estado, de la sociedad civil, es de todos, ¿no? En cuanto a el adelantamiento al problema, a ver cómo hacemos no para erradicar la violencia, que no la vamos a erradicar nunca, tenemos que ser realistas, pero sí contenerla, que no se nos descontrole. En eso estamos fracasando como sociedad, yo no tengo la más mínima duda. Estamos actuando bien o relativamente bien en lo que yo comentaba antes, frente al hecho consumado, a la judicialización de un tema. Bueno, allí el Estado en el apoyo a la víctima, en la contención de la víctima, en la identificación de los culpables, y eso todo es muy positivo, sin duda. Creo que ahí nos está yendo mejor que antes, no tengo duda. Y lo que el otro día con el Ministerio de Salud Pública acordamos es dar un paso más, que es lo que llamaríamos el restablecimiento de los derechos, o la restauración del daño, o la reparación del daño. Es decir, con relación a ese niño o ese adolescente que sufrió una situación de violencia, que obviamente implica en sí misma un daño y un perjuicio concreto, que además deja secuelas. Bueno, ya no solo, digamos, darle los primeros auxilios y la primera atención y la primera contención y protección, sino después hacerle un seguimiento y un tratamiento desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la atención sanitaria, y para eso INAU y Salud Pública. En Artigas, por ejemplo, ya están trabajando conjuntamente y hemos dispuesto incluso hasta un lugar físico para que nuestros equipos de asistentes sociales, de psicólogos y los profesionales de salud pública atiendan en forma regular todos y cada uno de los casos. En Artigas se nos había disparado, yo creo que lo comenté con Subrayado incluso, que estuvieron cubriendo esta actividad, casi un 60% de los casos, ¿no? Estamos atendiendo en lo que va de este año 68 casos, si mal no me acuerdo. Sí. Exactamente. Solo el departamento de Artigas, ¿verdad? No quiere decir esto, uno siempre dice, la frontera seguramente hay mucho más violencia. Probablemente la haya. En términos estadísticos, los números que nosotros manejamos indican que este es un fenómeno del país entero y obviamente es muy montevideano, muy capitalino, no cabe duda de eso, ¿no? Bueno, de hecho, hubo una situación que la quiero traer porque tuvo una repercusión mediática muy fuerte, porque todos quedamos impactados, porque de alguna manera derivó casi en situación de escrache para muchas personas, que fue el tema vinculado al tema del carnaval y fundamentalmente al carnaval de las promesas, ¿no? Es decir, obviamente después esto se abrió hacia diferentes terrenos y estamos hablando de adultos que en el tema del INAU no cuenta. Pero una avalancha de denuncias en donde si uno miraba lo que habían sido esas repercusiones, terminaba mirando el carnaval de las promesas como un caldo de cultivo para acosadores, pedófilos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué papel le tocó al INAU y en qué quedó todo esto? Es decir, un poco para, pasado el tiempo, hacer como una suerte de cernidor y ver de esa situación pública que generó
perjuicio para mucha gente. ¿Qué realmente sucedió? Porque allí aparecieron realmente como una avalancha de casos que uno decía, Dios mío, qué mal estamos. Sí, sí. Es cierto, Humberto. Y nosotros tenemos competencia directa en eso. Y yo he hablado muchas veces de las fortalezas y de las debilidades que me he encontrado en INAU. Y una de las debilidades que sin duda hay tiene que ver con la inspección de los espectáculos públicos. Con la supervisión en general, pero acá estamos hablando del tema espectáculos públicos, que se asocia directamente con las violencias y particularmente con la explotación sexual. En el caso del carnaval, y me lo reconocía el actual director de espectáculos públicos que está haciendo una muy buena labor, y el cuerpo inspectivo que es muy escaso en número, pero muy profesional, tenemos 22 inspectores, vamos a tener más después del presupuesto, porque hay recursos para eso. Ajá. Ahora, ellos mismos me reconocían que se nos había discontinuado la tarea inspectiva. O sea, que la intervención que históricamente había tenido INAU en el Carnaval de las Promesas, en el Carnaval en general, que es nuestra tarea, y cuando digo inspección digo analizar las letras, los vestuarios, las coreografías, ir a los ensayos. Bueno, veníamos muy mal en eso. A partir de toda esta situación, bueno, resolvimos intervenir de manera más decisiva, mantuvimos varios encuentros con ADICAPRO, que es el gremio que nuclea a los conjuntos de Carnaval de las Promesas, con la propia dirección de eventos de la Intendencia, en instancias que fueron muy saludables, muy positivas, y acordamos determinadas cosas. Por ejemplo, algunas que ya se están implementando. La realización de talleres para los directores de conjuntos en forma obligatoria. Tan obligatoria que si no se hacen esos talleres, INAU no extiende los permisos. Porque INAU debe dar... Estamos hablando de niños de más de 5 años, ¿no? Claro, 1000 y pico de niños, de 5 a 17 o a 18, que participan del carnaval. Entonces, la intervención del INAU debe ser una intervención sustantiva, importante. Perdón, pero había quedado en la formalidad entonces la intervención del INAU porque, por ejemplo, me ha tocado ir a cubrir ese inicio de trámite que tienen que hacer las agrupaciones, firmar, declarar cuántos niños hay, qué ropa van a usar, que si, por ejemplo, en los desfiles el estandarte de la bandera no sea más pesado que X porcentaje de su cuerpo. Claro, los permisos se otorgaban, exactamente, pero como que en los últimos tiempos se nos había vuelto más una actividad de tipo de mera formalidad, ¿verdad? Pero después, además de extender el permiso, después hay que ir a ver qué es lo que pasa en la realidad. Claro, lógico. Yo puedo declarar que el vestuario va a ser de tal manera y la realidad es otra, o un montón. Si no tengo la inspección, supongo que entonces el trabajo queda hecho por la mitad, digamos, y la parte más importante. Pero en definitiva, a partir de esto y de estas obligatoriedades, ¿qué se detectó? ¿Qué fue o sea, realmente pasó lo que nos pasó a nosotros como sociedad? Que finalmente vimos y dijimos, bueno, acá hay un problema muy grave y hay una serie de irregularidades, o finalmente a la justicia o al INAU no llegaron denuncias concretas más allá de las que teníamos a nivel de una red social. Al INAU no habían llegado denuncias concretas. Evidentemente dificultades y problemas hubo, porque la propia ADICAPRO la reconoce. Yo no tengo elementos como para valorar la magnitud o el alcance, y además creo que sería una imprudencia si yo lo hiciera. Esto está en manos de la fiscal que está actuando, y es ella la fiscal Lovesio, tengo entendido que es, de delitos sexuales. Ella es la que determinará, por lo tanto, los niveles de culpabilidad. Pero dificultades hubo, la propia ADICAPRO lo reconoce. Y bueno, y creo que a raíz de todo esto, y yo creo que, por supuesto, tenemos que reconocer y hacer autocrítica. No es lo deseable que en una sociedad se actúe cuando tenemos problemas, ¿no? Claro. Porque entonces ahí de nuevo fallamos en la prevención y en el adelantamiento, pero es lo que nos pasó. Y ahí va la pregunta, ¿qué peso tiene el control o ese trabajo cultural, no? Por ejemplo, usted mencionaba la vestimenta en desfiles o actos, por ejemplo, para poner un ejemplo solo, carnaval, ¿no? Que participan tantos niños, Carnaval de las Promesas. La sexualización de los niños forma un campo ahí, ¿no? Pero después hay otras cuestiones que pueden no configurar delito, pero que son faltas morales y sí daños a menores de edad. ¿Cómo se trabaja ese aspecto que no es fiscalizable, digamos, y que pasa no solo por lo que se ponen los niños, sino que pasa cuando queda un momento de reserva entre un responsable y menores, ¿no? Que son algunas de las denuncias que trascendieron, ¿no? Por supuesto que muchas veces esas fronteras son fronteras o límites difusos y difíciles. ¿Dónde está el límite entre lo que digamos, puede ser admisible o tolerable en términos de la vulneración de los derechos de los niños, y a partir de dónde esa vulneración empieza a producirse? Eso puede ser materia opinable. Bueno, pero alguien tiene que laudar, y eso es parte de la rectoría que INAU tiene que ejercer. Creo que estamos actuando francamente con mucha conciencia, con mucha responsabilidad. Repito que la conducción de espectáculos públicos ahora está haciendo una gran labor. En esa materia incluso se ha resuelto algo muy importante, que es
recibir el asesoramiento y el apoyo de los calificadores, de los que entienden en materia de carnaval, ¿verdad? De los expertos, de los críticos. No para que ellos tomen las decisiones por nosotros, pero en todo caso para que nos asesoren y nosotros en cada caso poder tomar la decisión correcta. Lo tenemos que despedir, pero quiero hacerle una última pregunta, me van a rezongar. Hay una presión fuerte por el retorno a la obligatoriedad, sí, el aumento de las horas presenciales, sobre todo en la escuela pública. ¿Qué postura tiene el INAU sobre eso? Digamos que nadie se puede oponer a que los niños vayan más a la escuela, pero hay cuestiones logísticas. Y lo digo porque muchos niños que no están yendo a la escuela terminan acompañando a sus padres a los trabajos o al cuidado de personas que no son las que mejores pueden hacerlo. ¿Qué postura tiene el INAU sobre el tema? Nosotros tenemos la misma preocupación, que creo que es la que compartimos todos, la que sin duda tienen las autoridades de la enseñanza. Todos sabemos que es necesaria la presencialidad y que por lo tanto el confinamiento y la paralización y la permanencia de los niños en sus casas es negativa para la formación educativa, para el desarrollo personal de los chicos, y sin duda creo que puede en todo caso representar esto el riesgo de que se incremente la brecha social, el distanciamiento entre los sectores de la sociedad que tienen más o menos posibilidades. Ahora, tenemos que avanzar en eso de las perillas que siempre dice el presidente de la República, ¿no? Haciendo el equilibrio entre lo social y lo sanitario, y yo creo que el gobierno está actuando en esa dirección. Nosotros en estos días, en estas horas, y debidamente autorizados por Salud Pública, estamos por dar un paso más y aumentar la presencialidad en los CAIF, por ejemplo, que hoy están yendo los chicos a razón de 2 días en mitades o en 2 grupos, 2 días unos, 2 días otros. Ahora vamos a pasar a un mínimo de 3. Ese es un paso que estamos por dar entre hoy y mañana. Se está redactando inclusive el comunicado correspondiente. Ahora, muchas veces nos está pasando, no hablo por la enseñanza primaria o por la enseñanza pública, que no es mi competencia y no tengo información, pero en lo que nosotros administramos es que también muchas veces hay una retracción o una actitud, digamos, conservadora de las propias familias. En el caso de los CAIF, no digo en las escuelas, yo recorro el país y voy a los CAIF y de pronto los que están habilitados a mandar a los chicos 2 veces a la semana no los mandan, o no todos. Y tenemos CAIF que de pronto están habilitados para atender, por decir cualquier cosa, 50 o 60 niños, y uno se encuentra que están yendo 10 o 20. ¿Me explico? Entonces, de todo hay en esto. Tenemos que ir dando pasos hacia la presencialidad, todo lo que podamos, pero al mismo tiempo siendo todo lo cuidadosos que tenemos que ser en el tema sanitario sin ninguna duda. Vamos a agradecerle una vez más al presidente del INAU, a Pablo Abdala, su presencia en la mañana de Arriba Gente. Que tenga una buena jornada, Pablo. Muchísimas gracias, Humberto, Danilo, Lorena, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente del INAU.